Lo primero que te quería preguntar es que antes hablabas de que las alianzas que estaban pensadas para la Guerra Fría y demás, ¿crees que están pasadas de moda? Me gustaría saber cuál es tu propuesta y qué opinas de los cambios geoestratégicos que está haciendo Rusia y China, sobre todo en el Pacífico y en Oriente Medio. Sobre los PEAs quería saber qué es lo que piensa Podemos, cómo tiene garantizado el pago a las industrias, porque hay que pagarlas, si no nos convertiríamos en otro tipo de país y no tendríamos inversión. Y por último, sobre las Fuerzas Armadas, bueno, estoy de acuerdo evidentemente que hay que despolitizar toda la parte de la cúpula y todo en general, la policía, la justicia. Me gustaría saber hacia dónde crees que tienen que ir las Fuerzas Armadas y por último, preguntarte que en contraposición a la OTAN, si crees que deberíamos de ir hacia un ejército europeo o centrarnos en tener unos intereses geoestratégicos propios como españoles. Y por último, ya acabando, si tú fueses ministro de Defensa, ¿cómo propondrías a presidencia la elección de los altos cargos de ejército? Muy interesantes las preguntas. Y te contesto a ver si rápidamente. Con respecto a la OTAN, lo que dice Podemos y lo que dice en el programa. Decimos que la OTAN es una organización obsoleta. Lo explico. Decimos que es una organización obsoleta porque fue una organización que se creó para la Guerra Fría y ha evolucionado las amenazas, ha evolucionado la situación y la OTAN ha evolucionado muy lentamente. Ha evolucionado tan lentamente que ha evolucionado para sobrevivir. Era una organización que estaba para defender a los países, luego ya hace operaciones fuera, como fuera de Afganistán, también ha querido participar en la lucha contra la inmigración, con los aviones AWACS y demás. Es una organización obsoleta que está obsoleta, hay que renovarla. ¿Qué propone Podemos? Evidentemente, con política de gobierno, nosotros no estamos en contra de la OTAN, porque estamos en esa... Ahora, queremos hacer una política dentro de la OTAN, una política nacional y una política europea, porque hay muchos países en la OTAN, excepto Estados Unidos y Canadá, que pueden hacer una política más propensa, más europea que americana, porque cuando Estados Unidos decida que ahora su eje es el Pacífico, ¿qué pasa con la Pues evidentemente, esa es nuestra evolución, hacia un sistema de defensa integral europeo. O sea, respeto a los acuerdos que hay firmados, pero con un objetivo en otro sitio. Y eso hay que hacerlo. Y eso está ahí. Eso lo puede decir cualquier partido, pero hay que tener voluntad política de implementarlo, porque una cosa es decirlo en este meeting y nosotros en un gobierno creemos que se puede hacer. Evidentemente, el sistema de defensa integral europeo, me dirás, está muy lejos. Sí, como llevamos 40 años de Unión Europea, con altibajos, unidad de fronteras, unidad económica, unidad monetaria, falta la unidad política para que haya una unidad de seguridad y defensa. Mientras no haya unidad política, mientras no haya un parlamento y nos falta esa mentalidad, y ahora estamos en un momento de retroceso en el que se han incrementado un poco los nacionalismos. Ahí es una unión todavía más económica, en intereses económicos, en industria de armamento. Cuando hablamos de política de seguridad europea, hablan el Reino Unido y Francia, dos potentes industrias de armamento. Luego, política de Podemos hacia un sistema de defensa integral europeo y respetándolo eso, pero con paso decidido. ¿Y cómo se hace? Dentro de la OTAN, con una política más europea. Programas especiales de armamento. Cambiar, evidentemente. Hay unos contratos que hay que respetar, unos contratos que se firmaron, una política de armamento que se firmó hace el Eurofighter, es un avión que se diseñó en plena Guerra Fría, contra el Pacto de Varsovia. Un programa de desarrollo, un programa largo y un programa que se va quedando obsoleto cuando aparecen los drones, los carros. Hay que, por decirlo, pagar esos contratos, respetarlos, pero hay que modificar una nueva política que no la ha habido. En 4 años nos hemos limitado a pagar a la industria, a sostener a la industria, y la industria sostiene eso. Y ¿qué nuevo modelo de ejército queremos? ¿Qué sistemas de armamento? ¿Qué capacidades? ¿Queremos submarinos? ¿Queremos portaaeronaves? ¿Queremos drones? ¿Queremos aviones? ¿Queremos carros de combate? Eso hay que definirlo. Ese es el nuevo modelo al que ir. Programas especiales de armamento, hay que pagarlos y hay que hacerlos transparentes. He dicho que era un marrón para el próximo gobierno, que tiene que decir que el presupuesto de defensa real no son 6.000 millones, son 9.000. A los 6.000, el Ministerio de Defensa tiene un presupuesto inicial de 6.000 millones. Para que se vea que hay una reducción del 1,5 como lo hay en sanidad y en educación. Luego pone el Ministerio de Defensa, luego hablo de industria, el Ministerio de Defensa pone 1.000 millones de crédito anual, que lo pone de crédito extraordinario, que lo pone en mayo, para pagar los PEAs. Y lo pone en mayo, lo aprueba,
ya son 7.000 millones a ejecutar. Pone en el capítulo 228 los gastos de operaciones, el Ministerio de Defensa, cuando sabe que las operaciones de este año son las mismas que el año pasado, son el Líbano, el tal. Luego lo podía poner en el presupuesto inicial y no lo pone, pero no lo ha puesto ni el PP ni el PSOE, ¿eh? No estoy o sea, esto viene de... O sea, es ingeniería financiera, que es difícil de hacer, que un gobierno mañana, el que gobierne y quiera hacer trabajo y diga que son 9.000 en vez de 6.000, tiene que decirlo a la gente y la gente se va a escandalizar cuando es... Y eso es programa realista, y eso tiene un coste político. El coste político, el PSOE, por criticar al PSOE, hizo eso y luego en la oposición lo denuncia al Tribunal Constitucional. Eso no, o sea, eso, el que siga los datos no es política coherente. Dice, cállate, que lo has dicho ayer. Esa es parte del juego que tienen para repetirse la tarta. Cada 4 años yo te doy hostias. Bueno, ya coincidimos los partidos emergentes en alguna cosa, ¿no? Ya coincidimos en alguna cosa, la vieja política. Y yo no digo, y probablemente nos hagamos viejos mañana, no me pongo como virtuoso de nada. Pero la gente tiene que saber. A mí me preguntaban en este debate, ¿esto no se sabe? Sí se sabe, si sale en los boletines. Y sale, pero los medios de comunicación lo dicen y no lo repiten. Pero para otras cosas tenemos a Eduardo Inda todos los días, ¿eh? Para que no se te olvide ese mensaje, ¿eh? Venezuela, Irán, Venezuela, Irán, Venezuela, Irán, Venezuela, Irán. Joder. Y esta noche también, ¿eh? A eso me refiero. Yo soy naif en política, pero probablemente a lo mejor me digan, esto no lo digas porque perdemos las siguientes elecciones. No me importa perderlas, pero quien gobierna no eres tú, es la gente. Más preguntas. Lo de la OTAN, me parece que te lo he contestado, ¿no? Sí, lo que te preguntaba ya por último era que, ¿qué opinabas? ¿Hasta dónde crees que tienen que ir las fuerzas demás? Que creo que más o menos me ha respondido, que hay una tecnificación y especialización y quizás una reducción, por lo que has dicho. Totalmente. O sea, en cuanto salgan esos presupuestos a la palestra, alguien tiene que decir, ese señor, esa señora, el señor, tiene que decir, en vez de 9.000, 8.000. Y yo tendré que explicar, el gobierno dice, pues tendremos menos esto, menos seguridad, o en su puerta, en la puerta de su casa, ponte que sea fuerza de seguridad, no habrá 2 policías, habrá 1. Y tienes que jugar con ese riesgo, que a lo mejor no hay tanto riesgo, porque se está mitigando con esa estrategia del miedo, que viene el malo, hay que armarse. El malo ni es tan malo, y a lo mejor no viene tantas veces. Y si viene, pues corres. O sea, he puesto las cifras de cuando un atentado es en Europa, es en París y en Bruselas, y no estoy en eso tal, no es lo mismo que cuando es en Lahore, cuando es en tal. Y mueren, o sea, es información. Y es considerar a la gente tan lista como tú. Yo cuando estoy debatiendo con alguien digo, es tan listo o más que yo. Con esa premisa es muy importante empezar ya a negociar, a trabajar. Y a la gente hay que decirle que es tan lista como tú. No es que no conoces tú este tema, los temas de seguridad. No. Se ha acabado eso. Somos un pueblo educado, un pueblo y si no estamos educados hay que educarle. Respeto a un ejército europeo. Estoy por un sistema de defensa integral europeo que lo veo lejos porque hace falta unidad política. Cuando hay unidad política hay una política de estrategia de seguridad común que defendió Solana, pero hace falta que no haya. Yo estoy hablando, pues si hubiera un ejército europeo, podría dividir mis capacidades. Mis capacidades aeronáuticas las tiene Francia, porque tiene industria potente, yo tengo las capacidades navales y el otro tiene las capacidades submarinas. Pero como está el negocio por delante, dice, no, yo quiero tener las navales, las terrestres y las marítimas. Pues vale, Francia y el Reino Unido. Pues yo también. Y entonces está la pelea. En la industria naval es una lucha tremenda. En la industria aeronáutica se creó EADS, pero en la industria naval tenemos astilleros en Francia, tenemos astilleros en Corea, tenemos en tal. Y es una pelea por a ver quién vende más. Y nadie vende más si no lo vende en su propio país. Con lo cual es una mecánica terrible. Con lo cual se va justificando. Para justificar que yo compro cada vez más escopetas, tengo que buscar cada vez más enemigos. Esta es la estrategia del miedo. Hacer 2 ruegos. Uno para Pablo Iglesias, que le diga que vaya al último partido de radio como bacano que es. Otro que no te metan tanto con los toros, el partido de Podemos. Y la pregunta, tenemos un problema muy grave en España, con Ceuta y con Melilla.
qué postura va a tomar Podemos, y una cosa que digo y acabo, es normal que critiquen a Podemos. También critican a AME, pero que tenemos la mosca cojonera del sistema político. Igual que critican a Ciudadanos, es lo que pasa. Pues bueno, totalmente de acuerdo. Me gustaría que no seamos cacojonera, porque creo que no somos pequeñitos, sino únicamente que se nos escuche con la misma educación que queremos que escuchamos a todos los demás. Y todo forma parte, al final volvemos todo a educación. La educación con la gente joven, yo estoy hablando casi directamente para mi hija, y ya si convenzo a una persona de 12 años, yo me parece que ya he hecho bastante. Si cada uno convence a una persona de 12 años, creemos que estamos haciendo bastante por nuestro país. Luego, yo creo que totalmente de acuerdo. Con respecto a Ceuta y Melilla, yo cualquier tipo de conflicto creo que tiene siempre antes una solución política. O sea, Ceuta y Melilla, hay gente que piensa en soluciones beligerantes y no hay. O sea, hay siempre una solución política y la hay cuando hay intención para ello. O sea, Ceuta y Melilla tiene ese problema. Se puede ahora con el tema del islamismo, con el tema de la población y demás. No hay que mitificar los problemas. O sea, no hay que mitificar los problemas y todos tienen solución política. Lo que tampoco hay que esconderlos. O sea, que yo creo que si no hay ni una reclamación, por así decirlo, por parte de Marruecos, no la hay. O sea, no la hay, por así decirlo, una reclamación territorial. Otro sea el problema por así decirlo, del espacio físico, el problema de la inmigración, que es otro problema que se ha añadido, pero son problemas que se resuelven políticamente. Lo digo porque quiero poner énfasis en esto para evitar las cosas beligerantes que se hacían en los años 70-80 para solucionar el problema vasco, los tanques, y hasta alguien se ha ocurrido para Cataluña, tal. Ese tipo de soluciones que son de mentes cortitas y hace falta educación para eso. ¿Y los de los toros? Vamos, yo ahí no he visto el tema a Podemos beligerante en absoluto con el tema de los toros. En absoluto. Creo que he visto algunas declaraciones de Pablo Iglesias en el sentido de nada de beligerancia. Dice, no me gustan, pero no estoy en contra de ellos. O sea, sí, o sea, la postura, otra cosa no. Así es. No me gustan, pero no estoy en contra. Y la mía, no estoy en contra. O sea. Sí. Bueno, buenos días, soy Jesús Martín. Llevo 20 años trabajando en formación en cultura de defensa nacional, conozco mucho a Julio en ese sentido. Hasta hace 7 meses, cuando se me relaciona también con Podemos, era el director de la Cátedra Juan de Borbón, de Estudios de Seguridad y Defensa Nacional, y bueno, pues he pasado a ser pues, un soldado a pie, también me han mandado a soldado a pie. Bueno, no sabía que teníamos un ejemplo tan cercano. Soy profesor de la Escuela Militar de Sanidad todavía, hasta que se den cuenta. Y bueno, y quiero comentar una serie de asuntos. Me alegra mucho ir al general, pues un poco hablar de estos temas, de la gran importancia que tiene el hacernos hablar a todos, opinar, de temas que hasta hace poco tiempo, pues bueno, pues eran un poco temas tabús, ¿no? Dentro de la sociedad, solamente podían hablar los expertos. Nosotros llevamos 20 años ya trabajando en estos temas, desde la propia Universidad Complutense, con la Cátedra Juan de Borbón, aquella de la cual yo era director antes, intentando, en ese sentido, bueno, pues familiarizar a alumnos, estudiantes, en las cuales hemos llegado a tener hasta 1.400 alumnos al año, ¿no? Insertos en la cátedra, de la necesidad de opinar, de hablar y de trabajar en estos temas desde las diferentes ideologías, por parte de militares, por parte de civiles, etc. Estos temas y estos ámbitos nos han llevado incluso a generarnos a nosotros mismos categorías, es decir, yo pasé desde hace 20 años de ser de extrema derecha, supuestamente por dedicarme a esto, a ser ahora de extrema izquierda, por dedicarme a lo mismo, ¿no? Y a hacer exactamente las mismas cosas que hacíamos antes. Viene a colación esto para preguntar también al general un poco, en ese sentido, bueno, pues algo que en muchas ocasiones se olvida, ¿no? En este sentido, ¿hasta qué punto es responsable la sociedad civil, o debemos hacer responsable a la sociedad civil, evidentemente, de los temas de defensa, ¿no? En ese sentido,
Hemos hablado de la educación para la ciudadanía, es decir, ¿qué opción tenemos, de alguna manera, o qué opción tenemos desde Podemos? Yo me integro ya que me han echado, normalmente donde estaba ya, con una opción muy clara. ¿Qué opción tenemos desde Podemos realmente en estas temáticas, ¿no? Es decir, ¿qué pensamos que puede ser, de alguna manera, el modelo educacional en los temas de... Ya no vamos a entrar en el debate de mil y sí, mil y no, es decir, cómo queremos, de alguna manera, hacer partícipe, porque yo creo que aquella sociedad que de alguna manera es partícipe de su propia defensa, en la opinión, en las decisiones, en la participación, incluso física, de esa defensa, es una sociedad que desde luego, evidentemente, es mucho más racional, mucho más organizada y mucho más educada, ¿no? Normalmente en estos temas que son, desde mi punto de vista, claro, ¿no? También en ese sentido, relevantes para estos asuntos. Han cambiado muchas cosas, te digo porque has hablado de muchas cosas. Vamos a cambiar las fragatas ahora por petroleros en Cádiz, para justificar todo eso. Y se han cambiado muchas cosas también, no sé si ha sido motivo tuyo o de algunos más que hemos estado por allí, desde el punto de vista de la formación militar. Estamos sufriendo una involución, ¿no? Rápida. Yo creo que por hablar un poco de Podemos, ya que se habla de mi libro, como decía, es un poco, yo creo, ese cambio cultural que está produciendo. También Podemos, cuando su origen está en el 15M, y dijeron, bueno, esto está muy bien, que se organice como partido. Se organizó como partido, o sea, se pasó de la indignación a la implicación. Cuando se hablaba de los temas de defensa, parece que alguien, cuando es en lo que se dice, estos a ver que hablan de las Fuerzas Armadas, o sea, más patriotas que nadie. O sea, hablamos con tranquilidad de las Fuerzas Armadas, de la estrategia de seguridad, pero decimos que lo tiene que hablar todo el mundo. Porque cuando se habla, y tú muy bien lo sabes, cuando se habla de cultura de defensa, decían los patriotas, las Fuerzas Armadas, es que no hay cultura de defensa. No. Si tú entiendes por cultura de defensa una adhesión acrítica a la política de las Fuerzas Armadas que estás siguiendo, eso no es cultura de defensa. Cultura de defensa es hablar de los temas de defensa de una manera abierta y de una manera en que se vean las distintas opciones. Eso es cultura de defensa porque es cultura de defensa como podemos tener cultura en otro tipo de aspectos. Yo creo que eso contribuyen mucho, por así decirlo, los partidos de izquierda que hasta ahora estaban demonizados como que eran partidos que odiaban a las Fuerzas Armadas o que odiaban a tal. No, es un sistema que se abre a debate. Es un sistema que se abre a debate y yo creo que eso es dignificar la política, hablar de todos los temas con libertad y con claridad. Yo creo que ese tipo se puede hacer. O sea, yo no quiero que haya una asignatura de educación en cultura de defensa. Yo no quiero que haya quiero que haya educación política, educación humanista, educación, formación. Que la gente, como decía el maestro de mucha gente, Milo Lledó, yo quiero ayudar a la gente a pensar. No quiero dirigir su pensamiento, quiero ayudar a la gente a que piense. Eso es formar a la gente. Y lo formo en cultura de defensa. Hasta ahora, como ha salido aquí en el debate, pues el tema era un poco tabú. Claro, parece que era como cuando alguien se acercaba a la radio y dice, ¿qué estaría haciendo mal? Si alguien ve a un motorista por la carretera y dice, ¿qué estaría haciendo mal? No, hay que verlo como alguien que está prestando un servicio a la sociedad como otro cualquiera. Pero bueno, sobre el tema de Panda, yo he propuesto que en la política, en una empresa o en donde sea, hay que plantearla a corto, a medio y a largo plazo. Yo os he propuesto que se elimine la subvención y la publicidad, primer paso. Segundo paso, que se elimine el sufrimiento, el matarles, como en Portugal. Y tercero, pues a ser posible que eliminar la tauromaquia. Es un poco que creo que en todas las cosas hay que plantear a corto, medio plazo. Conozco por ciento de empresarios que votan a Podemos y conozco empleados que votan a PP. Eso es una transversalidad que se llama, ¿no? El ejército debe ser lo que la sociedad de alguna manera elija. A mí lo que me preocupa es que parece que la sociedad tiene un estado con respecto a las Fuerzas Armadas binario. Pasa del 0, no quiero ejército, al 1, en función hasta casi de grado de testosterona transitorio. Entonces eso es muy difícil de gestionar para un profesional, supongo. Esa incultura política, ¿cómo se puede inducir a la responsabilidad de los políticos para que hablen de eso sin oportunismo? Y por último, quería decir, como ejemplo de fracaso, hemos hablado de guerras fracaso, pero nunca hablamos de guerras éxito. La crisis de los Balcanes, crisis típicamente europea.
que va evolucionando y que va haciendo que la sociedad pase de un antimilitarismo hasta momentos en los que casi se reclama y se exige a los ejércitos que intervengan, que pongan ahí un ejército europeo que ponga fin a esos desastres humanitarios y de todo tipo. Y externalizamos una vez más el servicio de guerra, el auténtico, y los americanos resuelven al final el problema. Eso es caro y es cesión de soberanía. El reconocimiento y la explicación de todo esto, ¿llegará algún momento en el que sea natural en la política española? La relación binaria es cierta. Es cierta porque a mí me gusta mucho ir a los datos. Hay encuestas, las encuestas en las que se hablan qué instituciones son más reconocidas por la sociedad española, y salían pues hace unos años ahora las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, o sea, como reconocidas con más alta puntuación, valorada por debajo, muy debajo de los políticos, la justicia y tal. Había otra encuesta que preguntaba con porcentajes altos, ¿no?, que está diciendo que si consideraba que los presupuestos que se asignaban a esas instituciones eran pocos, suficientes, moderados, demás. Y eran para la justicia escasos y que hacía falta más, y para las Fuerzas Armadas que eran exagerados o muchos. O sea, un poco esa relación. Dice, un político, ¿qué hace con esto? ¿Qué hace con esto el político? Que los temas de defensa no salen en ningún debate en los programas, porque es un tema que está tranquilo, se resolvió en la transición, dice, ya no son golpistas, o sea, fue un problema que hubo en la década de los 80, estaba en debate, todo el mundo sabía quién era el capitán general que estaba en Madrid, que se retiraba y tal, y ahora mismo, como es un tema, y se hace de una manera que yo creo que puede ser expulsiva, que es en un momento de crisis hay que buscar dónde, y eso hay que ponerlo claramente, lo que estoy defendiendo en todo este debate, hay que hacerlo transparente, y tiene un coste político, y hay que olvidarse por oportunismo, pero a la gente hay que respetarle, y hay que considerar, no se le puede engañar ni considerar que no sabe este tema, hay que ponerle claramente, y en ese debate hay que dejar de ser oportunista y hay que buscar ese equilibrio. Con ese modelo de Fuerzas Armadas es caro, probablemente hay que buscar alternativas, de que hay que poner el límite presupuestario en el que sea y buscar un nuevo modelo que puede ser efectivo, porque yo lo que estoy defendiendo es que ha cambiado mucho la sociedad y no ha cambiado el tema de organización de la defensa. Ponía el ejemplo de la OTAN, los modelos, las capacidades y demás. Y encima se va acentuando, o sea, se va pagando y se va haciendo más, con lo cual el problema cada vez es más grave. Hay que utilizar la cirugía en ese aspecto. Hay que dejar el tema de oportunismo, pero hay que buscar el respaldo siempre de la sociedad, que es lo que tiene que hacer un político. Un político está dirigiendo un país porque está en representación de la sociedad, no en representación de los intereses económicos, de la industria del armamento, inmobiliaria, además. Y eso, cuando lo detecta la gente, se revela y despotrica de la política. Y al despotricar de la política, de todos los políticos, desactiva el sistema, que es el único que tenemos, el sistema democrático. Y eso es un error, es un error. En el tema que decías de las guerras de éxito y guerras de fracaso, yo creo que siempre la guerra es un fracaso. Otra cosa es que luego, has puesto el ejemplo de los Balcanes. El ejemplo de los Balcanes, hay el tema ese, pero surgió con un reconocimiento de Croacia por Alemania, con un retraso en la intervención por parte de Estados Unidos. O sea, hay medidas que evidentemente cuando se resuelven parece que se han resuelto bien. Pero ¿y si hubiéramos tomado otras medidas antes? Probablemente no hubiéramos llegado a ese camino. O sea, nadie imaginaba una guerra en Europa que todavía está larvada, porque las guerras civiles es lo peor. Tenemos ejemplo en nuestro país. Nuestro país ha crecido por el miedo a una guerra civil, que es lo peor que hay. Hay unos nacionalismos fuertes en Europa, en Francia y en tal, porque lucharon como nación. Pero una guerra civil, la guerra de los Balcanes y la guerra nuestra, es lo más terrible que hay. Es lo más terrible que hay porque cuesta esas heridas que hay en pequeños pueblos todavía. Eso es un tema terrible. Evitar eso yo creo que... Entonces no me gusta
No me gusta hablar de guerras de éxito. Yo he trabajado 17 años en industrias de armamento y he tratado con muchos militares. Por eso me llevé una sorpresa tremenda cuando vi que te metías en política en lo de Podemos. Porque es que de todos los militares que he conocido, de los mandos, pues no he conocido ninguno, prácticamente uno solamente, que era un general jubilado ahora, que era lo que tú dices, una persona normal. Todos los demás, lo mismo. Y si tú estás o bien seas ministro de Defensa, o si estás o intervengas en la cosa de defensa, como es lo lógico, si estás en el gobierno, pues te va a costar muchísimo, muchísimo, muchísimo el cambiar el sentido de esto, porque es que esos gente son muy cerrada en su postura. Y te costaría muchísimo, porque es que además, aparte de este ambiente que hay, también interviene mucho, pues lo he observado en muchos casos, lo que decían por aquí, que eran los lobbies. Los lobbies, tanto sean económicos como sean políticos, que es prácticamente, y lo veo casi imposible, el cambiar todo esto. Porque yo, desde, por ejemplo, que yo construía carros de combate, pues después ya de jubilarme precisamente porque perdí la vista, pues a los pocos meses es cuando entró España en la OTAN. Lo primero que hicieron, una cosa que hicieron es lograr que la destrucción de todos los carros que nosotros habíamos fabricado, de todos, para meter carros de alemanes, el otro. Pues eran más ni menos que 830 carros de combate los que se pasaron por el soplete. Pero no solamente almacenarlos allí para esta tierra, no. Es que es pasarlos por soplete, destruirlos totalmente, para meter carros extranjeros. Eso es una cosa que nunca lo he comprendido. Y no comprendo por eso, que me parece que es una barbaridad en todos los sentidos, cambiar eso. ¿Pero por qué? Pues porque les interesa, económicamente le interesa a alguien, bien sea tanto de economías extranjeras como españolas. Porque en España hay muchas industrias que se dedican al armamento y muchas industrias que están exportando. Y toda esa gente, pues claro, es el pan de cada día de esta gente. Entonces eso va a costar muchísimo. Y por eso te digo que te admiro, porque te va a costar muchísimo el cambiar esto. Muchísimo. Pues muchísimas gracias. Yo soy un poco, o sea, entiendo ese análisis, pero soy un poquito más optimista. O sea, quiero serlo. Y quiero serlo porque evidentemente en las Fuerzas Armadas pero yo quiero, por ejemplo, hacer un homenaje a gente muy poca, pero fue la gente de la Unión Militar Democrática. Gente de la Unión Militar Democrática que hizo pensar que aquello no era un bloque homogéneo. Lo era fundamentalmente, porque todavía ha costado reconocer esa labor, y quiero recordar que hubo el decreto de amnistía para todos menos para ellos. O sea, lo que era el poder fáctico en aquel momento. Yo creo que cambia, pero es un tema, o sea, hubo un cambio importante en las Fuerzas Armadas cuando se produjo la entrada en la OTAN, cuando la gente salió al exterior. Alguien dice, para que la gente, las mentes cambien, hay que leer y hay que viajar. No digo que todos los militares lean, pero que sí que empezaron a viajar, porque esa maniobra de entrada en la OTAN que fue criticada, sí que se produjo un proceso de transformación en las Fuerzas Armadas. Pero ese proceso va unido también a un proceso de educación. De todas las cosas que se cambiaron en las Fuerzas Armadas, la última que se cambió fue, porque es la que suele costar, es el régimen de enseñanza de las academias militares. Se hizo hasta hace muy poquito y con mucha resistencia, cuando parecía que ya estaba todo. O sea, fijaros cómo, por así decirlo, los poderes saben dónde está la madre del cordero, en la enseñanza, en la educación, porque es donde se educa solamente. Y eso ha producido, de mi punto de vista, un cierto, no hacia el golpismo, pero un cierto movimiento regresivo que vuelve a aparecer la caverna, y yo lo he visto reflejada. Yo estoy cada vez más contento de la decisión que he tomado, porque digo, por lo menos he levantado la caverna. O sea, ha salido la caverna para identificarla, se ha identificado, o sea, por lo menos saber dónde está. Pero creo que en el sentido que hay mucha gente, como decía antes, que
no digo que sean de Podemos, pero que son gente abierta, gente liberal, gente demócrata, y yo creo que este debate, el abrir el debate de la seguridad de las Fuerzas Armadas a la sociedad, hace que esas Fuerzas Armadas también se transformen. Porque si no piensan que todos piensan como piensan ellos. O sea, ese debate, la patria, la bandera, mi televisión, mi 13TV, mi periódico y mi tal, piensa que todo el demás es así. O sea, que todo el mundo piensa así. Yo por eso digo a la gente, de Serrano, si fuera por Vallecas o Carabanchel, vería que no todo el mundo es como los que viven alrededor. Y creo que eso puede contribuir. Con respecto a la industria de armamento, pues evidentemente son lobbies. Son lobbies, y son lobbies, pero como es el de la construcción, como es en la industria farmacéutica, no quiero hablar de la gripe A, no quiero hablar del ébola y no quiero hablar de los últimos. Esos son, vamos, o sea, cuando caduca un producto, pues aparece una epidemia y es para vender, o sea, el lobby hay que reconocer lo que está ahí y hay que combatirlo. Evidentemente, yo creo que van a existir, los poderes van a existir, pero hay que reconocerlos, identificarlos y combatirlos y buscarlo de la mejor manera. Porque incluso a nivel internacional, porque ahora, por ejemplo, en Turquía, creo que ha sido 6.000 millones lo que le han dado para que contenga... Totalmente así. Y bueno, la industria del armamento es una industria que va desarrollándose. Los misiles Tomahawk se vendieron con esa de Irak. La guerra de Afganistán ha propiciado los drones. Ahora hay drones hasta el Corte Inglés. O sea, cada desarrollo tecnológico se implementa y se experimenta en un conflicto. Y a lo mejor matas moscas a cañonazos, pero esto se va desarrollando. Los drones se desarrollan en Afganistán porque es un espacio aéreo no controlado. No hay UAVs, no hay vehículos no tripulados en Europa porque hay un problema jurídico de quién es el responsable en el caso de un conflicto. Pero en un espacio aéreo no controlado eso se experimenta y se desarrolla. Y ahora ya tenemos pues, los paparachis, utilizan un dron por tres duros que llevan una cámara que fotografía. O sea, ese es un desarrollo tecnológico que ha producido la industria. Evidentemente esos lobbies existen ahí. ¿Cómo lo vive un ser humano a nivel personal, humano e individual? Todo el mundo habla de postura valiente. A mí no me gusta que digan que es postura valiente porque digo, eso reconoce que hace falta valentía para participar en política y eso tiene que ser una cosa normal. Pero sí que reconozco que hay que tomar una decisión. Si yo estuviera solo en el mundo, pues la tomaría solo y diría, aquí voy. Pero uno tiene una familia. Entonces, cuando a mí me hacen una oferta, yo no pensaba participar en política, lo primero que lo consulto es con la familia. Y lo primero que digo es que no. Que no, porque perdía dinero, perdía situación y podía afectar a la familia. Luego lo repensamos, hay debate y bueno, y decimos participar, pero ahí sufre, yo puedo asumir lo que puedo sufrir, pero sufre. Y aunque a mí me gusta pensar en todas las medidas, hasta puedo contar anécdotas de que tengo familia, que vive en pueblos pequeños, que son entornos reducidos, y que hay un café, y mira a tu yerno lo que ha hecho, no sé qué, tal. Y esa gente sufre, y eso hay que valorarlo. Pero también he pensado que con eso juegan también, Atacan por todos los lados para debilitar tu voluntad y para que digas, pues ya está, me he cansado. Uno menos. Y contra eso me resisto. Puede que contra esa política me resisto, pero juegan con todo. Juegan con la familia, juegan con todo, juegan con deslegitimarte personalmente, que yo no soy perfecto, pero juegan con deslegitimarte para deslegitimar tu opción, que es una opción. Y juegan a deslegitimarte personalmente. Traidor, no sé qué, no sé cuánto, tal, para... Bueno, si les puedo contar más defectos que tengo, más que lo que ellos tienen, tengo muchos más. Se los puedo contar, pero con eso no es una manera de legitimar mi opción. Ese es un debate personal, o sea, no me quiero poner que eso, pero tiene mucha gente que hay que pensar que en la política es alguien que cede parte de su vida para representar a la sociedad que la ha elegido. Si estás en representación de otros intereses para ganar dinero, te lo van a denunciar. O sea, es como el maestro, como el médico, que presta un servicio público y que todo el mundo lo reconocemos a que lo hace bien y que lo hace mal. El político hay que prestigiar la política. Y para prestigiar la política tiene que entrar gente nueva y en cuanto deje de ser nueva y entre en los defectos viejos, cambiarlo. Quisiera ante todo agradecerle
su persona. Me siento muy atraído por su forma de ser y su forma de pensar, porque es producto de una gran reflexión y de una gran valentía. Recién, cuando estábamos por terminar su charla, hablaba de la educación, a la que se refirió en varias ocasiones, pero concretamente a la enseñanza en el medio militar. Yo fui profesor en la Argentina, de donde provengo, hace 20 años que vivo en España. Yo fui profesor del Colegio Militar, que es la academia de donde nacen los oficiales del ejército. Y me tocó una época muy dura, porque me tocó cuando asumió un delirante que se llamaba Onganía, Juan Carlos Onganía, por ahí, y terminé cuando me echaron, 22 años después, cuando ya había uno que no estaba nunca ni siquiera vestido de militar, pero que era peor que el peor militar, que se llamaba Menem. Ahí me fusilaron. Los militares no se animaron nunca a fusilarme, pero vino este alcahuete y sí me fusiló. ¿Acaso tuviera razón? Porque él pertenecía a la caverna, y él puso en evidencia la caverna y lo que significaban todos los demás. El comentario final, sin embargo, sería este. Yo he vivido una etapa muy dura de la Argentina cuando aparecieron todos esos militares, entre los que estaban Vide, Ela y todos los demás, que ya usted y los demás conocerán, que, como pasó en toda América del Sur, padecieron por ignorancia, por falta de voluntad, por lo que fuera, la presión que ejercía sobre ellos un poder económico que empezaba a perfilarse como lo que se llamó la trilateral. Si algo me llamó la atención desde que estoy aquí en España, es que hablando con la gente del tema, nadie sabe de qué se trata, nadie sabe lo que es la trilateral. Y habría que explicarle a la gente lo que es la trilateral, porque todo lo que usted ha explicado hasta este momento nació ahí. Todo lo que usted ha dicho ha sido el esfuerzo brutal de los países hispanoamericanos para quitarse de encima un poder que les estaba restando la posibilidad de ser una nación. Con la trilateral murió el Estado-nación. Y América Latina es lo que es porque ha perdido conciencia. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho y me recuerda un poco al sistema de educación. Muchas veces se habla, nos han robado las palabras, de ahí surgió el movimiento neoliberal, desde Thatcher, son las consecuencias que tenemos, desde Reagan y demás, el cambio que hubo en la política económica, desacreditación de los sindicatos y demás, todo este tipo. Pero me refiero un poco al tema de la enseñanza. Muchas veces se habla de las mentes militarizadas. O sea, se habla de militarismo, y yo muchas veces hablo de militarismo, que hay mucha gente civil que actúa con mente, utilizando ahora la palabra militar en sentido peyorativo, con mente militarizada. Ese es el riesgo que hay. Eso es, abusa de algo que no les pertenece a ellos y lo utiliza el instrumento inflexible, esa mente militarizada, el instrumento militar, para desarrollar un tipo de políticas que no son de acuerdo. Pero bueno, hemos entrado. No quisiera yo acabar el debate, sino agradecerle al Círculo de San Lorenzo y a todos ustedes pues la paliza que les he dado.